Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre, Julián Valencia Rincón. Soy del grupo número 7 de código 811 del curso de Sexualidad y Discapacidad. El día de hoy, y a nombre de los compañeros Adriana Marcela Tavares Cañón y Marta Patricia Jaramillo Cantor, queremos venir a realizar un programa acerca de la socialización y la difusión para los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Pero para iniciar con el tema y para poder hacer una socialización un poco más amplia, debemos inicialmente entender qué son los derechos sexuales. Los derechos sexuales son la posibilidad que todas las personas tenemos para ejercer nuestra sexualidad de manera libre, informada, saludable y satisfactoria. Es una base fundamental para el disfrute de la sexualidad en la posibilidad de decidir libre y responsablemente el modo en el que ejercen los derechos sexuales. ¿A qué se abarca esto y cuál es nuestro tema? Nuestro tema va hacia las personas con discapacidad, sus derechos sexuales y reproductivos. Estas personas que tienen los mismos derechos que cualquier persona normal, común y corriente. Tenemos que tener en cuenta que hay formas muy importantes para lograr obtener todos estos derechos, y también debemos de concientizar a las personas de que los derechos sexuales no deberían de discriminar a las personas con algún tipo de discapacidad. También tenemos que tener en cuenta qué son los derechos reproductivos de estas personas. Derechos reproductivos se sustentan en la facultad de que tienen todas las personas en tomar las decisiones libres, responsables y sin discriminación respecto al número de hijos que quieren tener y al tiempo que deben transcurrir entre un nacimiento y otro. Asimismo, incluyen un derecho al tener acceso a la información, a la educación sobre la reproducción y a la planificación familiar. Incluye también el derecho al acceso a los servicios de salud reproductiva que garanticen una maternidad segura, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en los que la ley establece la prevención de los embarazos no deseados y la prevención y tratamiento de dolencias del aparato reproductor como el cáncer, el útero de mama y la próstata. Ya teniendo en cuenta todo esto, tenemos que tener en cuenta que los derechos reproductivos de las personas con discapacidad son los mismos derechos sexuales y reproductivos de las demás personas. Esta es una de las preguntas que siempre se hacen. ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que las demás personas? Está completamente de acuerdo, y eso lo avala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que se deben tomar medidas efectivas para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, las relaciones personales, y lograr así que las personas con discapacidad estén en igual índice de condiciones que las demás personas. Otra de las preguntas que se hacen es: ¿las personas con discapacidad pueden tomar decisiones respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos? Se deben de tomar y se pueden tomar decisiones respecto al ejercicio de sus derechos sexuales. Las personas con discapacidad, al igual que las personas sin discapacidad, tienen la facultad de decidir de manera libre, autónoma e informada sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Dicha capacidad se reconoce aún cuando la persona requiera del uso de apoyos y de ajustes razonables para facilitar su proceso en la toma de decisiones. Esta facultad reposa o descansa mejor sobre el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual de condiciones que las demás personas en todos sus aspectos en la vida. Es decir, tienen la facultad de ser titulares de derechos y de obligaciones y de ejercer todos los derechos y dichas obligaciones.
Otra de las grandes preguntas que se realizan muchas de las personas es, ¿las personas con discapacidad tienen sentencia de intersección o de interdicción que puedan tomar decisiones frente al ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos? Las Naciones Unidas y muchos de los entes reguladores dicen que todas las personas con discapacidad tienen derecho. Bajo ninguna circunstancia se podrá asumir que la sentencia de la intersección judicial se constituye en el mecanismo para sustituir la voluntad de las personas con discapacidad durante la prestación de servicios de salud. Para la prestación de servicios de salud sexual y salud reproductiva de las personas con discapacidad, ni las EPS ni las IPS podrán solicitar que se inicie un proceso de interdicción judicial. La alternativa en estos casos es la implementación de los procesos de toma de decisiones con su respectivo apoyo. Otra pregunta que es muy casual y muy interesante es que siempre se hacen las personas es, ¿qué impide que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y tomar decisiones respecto a ellos? Pues en nuestra cultura existen muchos mitos o ideas erróneas sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. Dichos mitos determinan que la forma que la sociedad percibe y actúa en relación con la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad en las siguientes formas de los mitos comunes en torno a diferentes temas o acciones de vulneración que tienen y que son derechos a los que han llevado a infinidad de mitos que son totalmente erróneos. Contar con una información adecuada es suficientemente válido. Es el primer paso para atravesar diferentes momentos en un proceso de toma de decisiones. Las personas sin información pues caen y recaen sobre una cierta cantidad de mitos, de contradicciones que a veces incluso llegan a afectar a otras personas y mucho más a las personas con discapacidad. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que las personas con discapacidad pueden tomar decisiones frente a sus derechos y sus deberes reproductivos. Otra de las soluciones que ha dado a nivel mundial son las diferentes resoluciones, artículos o leyes que han sacado a nivel mundial para que las personas con discapacidad y sus derechos reproductivos puedan ser ejercidos y avalados. Una de estas resoluciones es la resolución 1904 del 2017, en la que el Ministerio de Salud y Protección Social expide el reglamento para garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a la información adecuada y suficiente sobre los derechos sexuales y reproductivos en el sistema de salud. La resolución 1904 del 2017 busca que la población con discapacidad pueda tomar decisiones frente a situaciones como los tratamientos de esterilización, planificación e interrupción voluntaria de un embarazo. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se generó un artículo o una serie de artículos con derechos específicos. Algunos artículos entre el 5 y el 30 hablan acerca de la igualdad y la no discriminación. El artículo número 5 dispone que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual o psicosocial, niños y niñas, mujeres e indígenas, se vean sometidas sistemáticamente a múltiples formas, sometidas a múltiples formas de discriminación, que sus derechos humanos estén limitados o restringidos por la ley. Esto preocupa enormemente a las organizaciones y lo que busca es que este tipo de discriminación se vaya eliminando gradualmente a nivel mundial. Se busca ajustes razonables para que este tipo de discriminaciones a las personas con discapacidad empiecen a ser eliminadas. El comité recomienda
a los estados que se revise toda la legalización y las políticas en materia de igualdad y no discriminación, con el fin de asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, en igual índice de condiciones con las demás personas, y que se reconozca en la misma forma la discriminación múltiple e interracial y la denegación de los ajustes razonables como formas agravadas de discriminación hacia personas con discapacidad. Eso quiere decir que todo tipo de discriminación o todo tipo de abuso contra las personas eh, con discapacidad, se busca que los estados empiecen a reconocerlos como formas graves contra la discriminación. Hablamos de las mujeres con discapacidad en el artículo número 6. La falta de la consideración del Estado para prevenir y combatir la discriminación interseccional que sufren de forma sistemática las mujeres y las niñas con discapacidad genera una alta alarma a nivel mundial. El comité recomienda al Estado que junto con las organizaciones de las mujeres con discapacidad y teniendo presente la observación general número 3 en el artículo número 6, asegure que todas las mujeres y niñas con discapacidad en todas las políticas y programas sobre igualdad de género y sobre las políticas respectivamente, se defiendan las medidas de nivelación y de la acción afirmativa para erradicar su discriminación y para reforzar su empoderamiento, garantizando que las personas que viven en zonas rurales, como las personas indígenas, tengan acceso a todos los derechos. También se recomienda recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, con indicadores que puedan evaluar los resultados sobre las medidas tomadas para su no discriminación. El Estado también hace parte de que se encomiende a la Secretaría Presidencial de la Mujer y destine recursos financieros y humanos para asegurar el avance y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Esto está guiado en el artículo número 6 de la Convención para la implementación de metas, en el 5.1, 5.2 y 5.5, con objetivos de desarrollo sostenibles. Los niños y niñas con discapacidad en el artículo número 7. La alta tasa de malos tratos, abusos, castigos corporales, abandono infantil e institucionalización de los niños y niñas con discapacidad por la prevalencia del paradigma existencial y de la caridad para su atención y cuidado, por el escaso alcance de las medidas específicas para ello en zonas rurales más que todo y en las comunidades indígenas, generaron en el artículo número 13 de la ley que la protección social de los niños de la adolescencia en el artículo 253 del Código Civil y tal como se recomendó en el Comité de los Derechos del Niño en el párrafo 54, artículo 3 y 4, que se tomen todas las medidas necesarias para poner en marcha un sistema eficaz de detección de malos tratos en los niños y niñas con discapacidad, tanto en el ámbito de la familia como en el entorno educativo, sanitario y en las instituciones, y que se encomiende a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia prestar atención a los niños y niñas con discapacidad, porque vienen siendo objeto de abusos y malos tratos. También se establece un fundamento legal en el apoyo financiero para garantizar la posibilidad de que todos los niños y niñas con discapacidad vivan en familia y que puedan ejercer el derecho a ser servidores locales inclusivos destinados a la infancia. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar que los niños y niñas con discapacidad que sean maltratados, abusados de una u otra forma, sean acobijados con esta ley en el que sean protegidos y que puedan gozar de una niñez y compartir con una familia en todos sus aspectos. También se debe garantizar que los niños y niñas con discapacidad
en la legislación, las políticas y las medidas dirigidas a la infancia estén en las mismas iguales de condiciones que los demás niños y niñas en la inclusión de la comunidad. Quiere decir educación, salud y demás. También hay que proteger el derecho de los niños y niñas con discapacidad al ser consultados en todas las cuestiones que le afecten, garantizando su asistencia apropiada en la accesibilidad, en el arreglo de su discapacidad y en su edad. Prohibir y eliminar total y completamente el castigo corporal sobre los niños y niñas. La sexualidad para el ser humano, sin importar su condición física, social, sexo o religión, no se desliga de la población con algún tipo de discapacidad. Quiere decir que todos tenemos las mismas condiciones, todos tenemos los mismos derechos. También hay que garantizar que a todas las personas con discapacidad, niños, niñas, todas estas personas, les debemos de generar una forma de hábitos saludables, higienes, apoyarlos en las enfermedades, estar muy pendientes de los temas de accidentes laborales, apoyarlos en las zonas deportivas, recreativas. Toca también tener muy en cuenta todo el tema de la violencia, la política, todo el sistema estructural. Todas estas cosas que manejamos al diario vivir nos permiten ir eliminando la forma discriminatoria que esto genera hacia las personas con discapacidad. Los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Aquí entramos en una fase donde hablamos anteriormente acerca de una serie de mitos y malas informaciones que se han venido tejiendo desde hace mucho tiempo. Aquí trataremos de eliminar una cantidad de mitos que han surgido acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Uno de esos mitos es: ¿las personas con discapacidad no son sexuados? La realidad es que todos los seres humanos, todos somos sexuados y por lo tanto podemos expresar nuestra sexualidad. Las personas con discapacidad han sido privadas de estos derechos sexuales y en gran parte por la sociedad, probablemente porque han sido tratados como niños o niñas. Esta población puede expresar su sexualidad de diversas formas, al igual que el resto de la población. Sin embargo, esto varía entre culturas y culturas, que debemos de aprender a entender y respetar. Otro mito que tienen es: las personas con discapacidad no son deseadas. La realidad es que las sociedades se han encargado de vender esta idea y la belleza y la perfección de los hombres y mujeres es lo más importante y que hay que hacer supermodelos para contar con ciertas características físicas para poder atraer a las demás personas, olvidándose así del gran valor que tiene una persona en lo más profundo de su ser, los sentimientos, sus valores, su personalidad, sus deseos de superación, entre otros valores. Otro mito que se cuenta es: ¿hay una manera correcta o una manera incorrecta de tener sexo? La realidad es que el sexo se tiene de diferentes maneras, de acuerdo con las individualidades de cada persona. Otro mito: ¿las personas con discapacidad pueden tener realmente sexo? Realmente la existencia y la creencia del sexo se debe tener solo entre personas que no tienen discapacidad. Eso es una mentira. Así que se tiene entre todas las personas con discapacidad. Esto es válido. En realidad ellos pueden disfrutar y de tener sexo con parejas, expresar sus sentimientos, su sexualidad es sin limitaciones, igual que cualquier persona normal. No hay ningún tabú en esto. Otro mito es que la gente con discapacidad tiene cosas más importantes en que pensar que en el sexo. Eso no es cierto. Ellos también cuentan y tienen cosas importantes a las cuales se les debe poner atención. Su sexualidad también es importante para desarrollar su manera integral. Igual que cualquier persona, ellos también
sienten y expresan este tipo de sentimientos. La gente con discapacidad no es sexualmente aventurera. Eso es mentira. El hecho de que una persona tenga una discapacidad no quiere decir que no tengan ciertas preferencias para realizar un acto íntimo. Ellos o ellas pueden tener deseos o ideas para poder transmitir y sentir diversas emociones al vivir su sexualidad. Otro mito que se genera mucho es: la gente que se encuentra institucionalizada no debería tener sexo. La realidad es dura. En la mayoría de las instituciones se ha perdido el derecho a la intimidad. No existen cerraduras en las habitaciones ni facilitan habitaciones para las parejas de estas personas, por lo que se violan muchos de sus derechos. Esto se vio anteriormente en las leyes que les hablaba, donde debemos de empezar a eliminar todo este tipo de discriminación. Otro mito que se encuentra es: las personas con discapacidad nunca serán agredidos sexualmente. Lastimosamente, muchas veces se cree que las personas con discapacidad no corren riesgos de ser agredidos sexualmente, pero la realidad es que contamos y que se encuentran más propensos a sufrir este tipo de situaciones. Abusos por los médicos, padres, madres, docentes, especialistas en rehabilitación, entre muchos otros, están propuestos a una relación entre 2 a 10 veces más que el resto de la población, debido a la ignorancia y a la capacidad malévola que se cuenta hoy en día contra este tipo de personas. No un mito: no necesitan educación, una educación sexual. La realidad es que todas y todos somos iguales. Por lo tanto, necesitamos la misma educación sexual. La ignorancia en este tema crea un obstáculo para comprender su propia sexualidad, limitando el acceso a la poca información que se les brinda al respecto. Esto se acentúa más con la idea de que entre más se hable del tema, más se proveerá el deseo sexual. Mientras más información y más educación se tenga, mayor es la fuente de realidad y de educación hacia adelante que podamos tener. Bueno, pues aquí les dejo para este primer grupo las referencias bibliográficas con las que contamos. Igualmente dejo para su presentación este link digital de un Prexi digital que hicimos para realizar esta difusión, para que sea también algo más familiar y que pueda llegar hacia las personas en una forma más digital. Pues muchas gracias. Próximamente estaré realizando un segundo video. Gracias.